Buen día para todos. El objetivo de este video análisis de evaluaciones de desempeño es dar unas orientaciones básicas sobre cómo realizar un pequeño análisis estadístico con presentaciones gráficas que permita pues la mejor presentación ante unos directivos. El objetivo como tal de una evaluación de desempeño es poder tomar acciones individuales y acciones grupales. Por tal razón, pues uno debe buscar que el informe presente tanto información individual como grupal. Vamos a tener estos pasos para análisis de las evaluaciones de desempeño. El primero sería la tabulación de resultados, lo que requiere previo la existencia de un formato elaborado según la teoría y los conceptos y criterios que tiene la empresa. Vamos a utilizar un proceso de unas herramientas estadísticas básicas donde calculemos los promedios o media y podamos hacer un comparativo con su moda. Utilizaremos unas herramientas gráficas como tercer punto, que buscará básicamente pues esa representación y fácil lectura. Luego buscaremos hacer un análisis de acumulado con diferentes periodos de evaluación y estaría pues como generándose el informe de tal, es decir, calculando sus promedios y sus gráficos, como un proceso pues, sencillo en la utilización de Excel. Bien. Para arrancar debemos de tener en cuenta que existe previamente diseñado entonces el formato, donde tenemos unos criterios de evaluación, que serían acá en este caso los que están resaltados en negrilla, y junto a ellos pues como unas variables o puntos que está el evaluador observando. Pueden haber diferentes formas de evaluación. En la presentación actual pues miramos que se puede calificar de 1 a 5 y dando un 5 como mayor calificación, 1 como la menor calificación. También pueden tener pues una serie de criterios que se determinen para cada caso. De todas formas, siempre una calificación va a generar algún tipo de escala de cumplimiento entre lo que sería aceptable y lo que no sería aceptable. En ese fin, uno pudiese llevarlo siempre a un esquema numérico, sea que estén en textos, pues tratar de llevarlo pues a una escala. En nuestro caso, pues esta evaluación busca de que cuando una persona es evaluada a un criterio positivo, se le coloque pues como una X señalando la calificación y siguiendo pues los procedimientos que derivan del proceso de evaluación de desempeños. Seguramente vamos a tener un conjunto de estos formatos diligenciados para todo nuestro personal, tanto nuevo como personal que ya lleva tiempo en la empresa. Es importante pensar cuando se tienen estos formatos que uno debe lograr dar un resultado general. Es por eso que acá tenemos unos campos de totales. Entonces observen que va a necesitar la posibilidad de generar un promedio y a su vez, como está señalándose con X, pues que tenga entonces la calificación. En este caso, por ejemplo, bajo el criterio 1 la calificación fue 5, en los siguientes criterios fue 4 como situación individual, y con el cálculo del promedio de estos podemos decir entonces que sentido de pertenencia en promedio tiene una calificación de el promedio de esos datos. Observen entonces, para el sentido de pertenencia, que está calificada en 4 variables con diferentes rangos numéricos, a la persona se le puede asignar una calificación de 4.25. Esa sería una forma de presentar un resultado individual. Teniendo los resultados de todos los criterios, uno volvería a promediar acá al final para tener una calificación definitiva. Vamos a suponer que solamente este formato tuviese 2 criterios. Voy a eliminar entonces estos que están acá solamente en modo de ejemplo. Sin embargo, en un proceso siempre se debe evaluar todo lo que la empresa considera entonces pertinente. En nuestro ejemplo, pues en este momento solamente trabajaremos con 2 criterios, pero la empresa tiene categorizados más de ellos. Las calificaciones que estoy colocando son aleatorias, sin embargo corresponden a una reunión que se hizo con el trabajador y con el cual se discutieron los puntos.
Miren que aquí vuelvo a totalizar, la X califica en 1, entonces vuelvo y coloco acá el 1. Estas están en 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5. Y puedo entonces establecer el promedio de calificación. Recuerde que la función que se utiliza es igual promedio, paréntesis y selecciono los datos. La otra forma de realizarla es pararme en la celda, voy a f de x, busco la función promedio, le digo ir, me va a traer acá los resultados, utilizo promedio sencillo, le digo aceptar y en número voy a seleccionar entonces el rango de los datos que quiero promediar y le digo aceptar. Es el mismo procedimiento. Bien. Un promedio de esa calificación sería el promedio de estos dos últimos datos. Lo volvemos y lo generamos. Promedio del dato 1, punto y coma, con el dato 2. Cierro paréntesis. Así tendríamos la calificación de esta persona. Esta persona obtuvo una calificación de 3,9 y si observamos, pues todos los criterios están evaluados en 5, por tanto, pues tiene una nota como media, que podría considerarse superior y que por tanto podría estar bien. Este sería pues como el proceso de evaluación como tal. Sin embargo, debemos de pasar al primer proceso, que sería la tabulación de resultados. La tabulación de resultados, como se hace en los procesos de investigación, busca pasar todos los datos de un formato a una tabla o una base de datos que permita su análisis. En nuestro caso, vamos a suponer entonces que tenemos unos 3, 4, 5 casos para poder tabularlos. Bien, nuestra tabla de tabulación pues busca reunir todo el formato. Miren que fue como una copia exacta del formato de todos los criterios y que permita entonces pasar los resultados. ¿Qué resultados vamos a pasar? Pues definitivamente debemos de pasar es el resumen de la información, o sea, la respuesta dada, la respuesta seleccionada por el evaluador y evaluado. En este caso, podríamos decir que para la primera persona el 5, el 4, el 3, el 4, ¿cierto? Entonces estos datos serían los que pasamos al análisis que vamos a realizar. Acá estaríamos listando entonces las personas que fueron evaluadas y que por tanto pues pueden ya ser analizadas. Entonces acá el proceso de tabulación es un proceso que ya es conocido, solo es digitar como tal los datos y podríamos entonces tener una tabla más o menos con este esquema. Diferentes calificaciones para cada uno de los empleados. ¿Listo? Entonces esto corresponde a un proceso de tabulación de la información que ustedes han realizado desde sus formatos físicos o electrónicos. ¿Qué vamos a requerir? Vamos a necesitar pues hacer un análisis de esa información. Luego de lo que lo tenemos así tabulado, debemos entonces empezar con el uso de las herramientas estadísticas básicas. En este caso, pues lo principal es buscar como un promedio que se está teniendo en cada criterio y asimismo buscar también un promedio de la nota que está teniendo la persona. Entonces, en esta tabla de análisis, nosotros debemos calcular un promedio a su costado derecho, donde nos hable de cada uno de los ítems que estamos evaluando, pero también un promedio al final que permita definir entonces cuál es la calificación de cada persona. Recordemos la función, nos vamos a f de x, vamos a buscar la función promedio, como ya la hemos utilizado, aparece en el listado, la seleccionamos, le damos a aceptar y corresponde entonces a la toma de los datos. Vamos a hacer aquí la modificación de estos datos porque necesito que vengan en todo el rango que tienen calificaciones. Mire que no importa la magnitud, lo importante es que podamos analizar todas las calificaciones de Giovanni. Y tendríamos como tal entonces el promedio. Así lo calcularíamos para cada uno de las personas que fueron evaluadas. Para desplazar la fórmula, recuerda que nos paramos sobre el punto negro
y lo extendemos entonces donde queremos repetir el proceso. Mire que nos muestra diferentes resultados y nos dice cosas de las personas. Por ejemplo, 4,5. La persona que mejor promedio de calificaciones tiene es Luz Marina. Y la persona con más bajos criterios de calificación sería la persona que tiene el 3,8 y que corresponde a John Freddy. ¿Sí? Y asimismo calcularíamos entonces los promedios para cada una de las preguntas realizadas. ¿Con qué fin con cada una de las preguntas? Pues para mirar cuál es el tema más fuerte o más débil que debe seguir trabajando la compañía. Es decir, ante valores pequeños tendríamos que buscar un plan de contingencia o un plan de acción. Valores quizás como, vamos a mirar, lo más bajito acá sería 3,2. Podríamos señalarlo por acá en amarillo. Algo que se debe de atender. 3,5, 3,6. Entonces, sin duda los más importantes serían los 3,2. ¿Cómo hacer para que la gente emprenda nuevos retos y cómo hacer que mejoren su capacidad de toma de decisiones acertadas? Eso sería parte de lo que nos sirve este análisis del promedio y que seguramente lo debemos colocar en el informe. Por acá veo una calificación mucho más baja, son calificaciones de 2,2. Entonces obviamente estas deben de ser las primeras en ser atendidas. Las voy a colocar en un color rojo. Es muy normal encontrar que para este sistema de análisis uno utiliza un semáforo. Lo más crítico colocarlo en rojo, lo que está mal pero no tan crítico se podría colocar en el color naranja y las cosas que están bien pues deberíamos llevarlas al color verde. Por decir algo, digamos estos 4 o 5 ítems, llevarlos al color verde. Estaría diciendo que el verde puede seguir, que el rojo es de atención inmediata y que el naranja debe pues de hacerse un alto y hacer un análisis. Otra herramienta entonces que se utiliza es el cálculo de la moda. La moda lo que va a permitir es analizar pues si la media o el promedio está muy por debajo o por encima de lo normal. Recordemos que cuando se trabaja con números podemos entonces utilizar la función moda como está aquí expresado. Observen que la moda para este caso sería 5, que se repite 3 veces. Y la función que se utilizó es igual a moda, tomando las celdas entre B5 y F5. Entonces tendrían que mirar dónde está su rango de calificaciones. Y estaría calculándose. Entonces nos va a servir como primer patrón de comparación y que pues, como tal ayuda a definir cuáles son los más críticos y los menos críticos. O al menos da una comparación general pues, de la población. Serían pues como las dos herramientas estadísticas que más recomendaría para que tengamos en nuestra evaluación de desempeño. Dentro de las herramientas gráficas, que sería entonces nuestro otro punto, buscaríamos utilizar en este archivo de Excel pues gráficas que nos compartan información sobre cada ítem y cada empleado. En este caso, los criterios para seleccionar la gráfica serían entonces todas las calificaciones promedio obtenidas o toda la calificación obtenida por cada una de las personas para cada uno de los criterios. Podríamos entonces insertar una gráfica, normalmente entonces se presentan en barras con el ánimo de que se pueda hacer el comparativo de mirar quién está más alto y quién está más bajo. Esta sería sobre el criterio de sentido de pertenencia. Recordemos entonces que debemos trabajar al tema de los ejes que genere pues una buena presentación. En este caso sería acá el tema de los datos. Nos vamos botón derecho, seleccionar datos y acá en la parte derecha nos aparecen entonces las categorías que tiene la serie. Le damos editar y podemos entonces seleccionar qué es lo que estamos mostrando, las calificaciones de sentido de pertenencia de cada uno de los trabajadores. Entonces tomaremos son sus nombres. Le damos a aceptar, entonces nos muestra que Giovanni alcanzó una calificación de 5, Luz Marina una calificación de 5. ¿Sí?
nos faltaría hacer pues como una aclaración, la vamos a colocar acá en el título, y es que es sentido de pertenencia, pero tiene este criterio. Lo podemos copiar y llevar al gráfico. Al menos en el título puede ser una buena ubicación. Por mantener el orden vamos a colocarlo mucho más pequeño. ¿Ves? Mire que ahí nos permite comparar que la persona con una calificación más baja es John Freddy en ese criterio de sentido de pertenencia. Ya debe de ser criterio de la empresa si cada uno de los criterios se evalúa o si se saca un promedio de todo sentido de pertenencia. En nuestro caso pues podemos sacarlo de cada uno, son pocos los criterios y podemos hablar de ellos. Así lo deberíamos hacer entonces para cada uno de los puntos, es decir, para interés del éxito de la empresa, nuevamente seleccionamos los datos, le vamos a dar insertar gráfico de barras, cambiamos el título, la variable de sentido de pertenencia, el criterio, venimos y lo copiamos, estoy copiando este criterio. Recuerde, para copiar y para pegar simplemente damos control C, control V y venimos y lo pegamos acá. Estoy reduciendo la letra, entonces acá minimizar la letra, y la parte importante y es que las categorías tengan pues como un sentido. Entonces botón derecho sobre la barra, le decimos seleccionar datos, editar y selecciono cada uno de los nombres, aceptar. Observen que así podemos entonces hablar muy claramente de qué persona está bien o mal calificada en cada uno de los criterios. Y ya podríamos entonces empezar a construir un informe en PowerPoint o en Word que permite hacer este comparativo. Ustedes ya pueden minimizar o maximizar entonces las gráficas con el ánimo de optimizar pues los espacios. Lo importante entonces es que sean muy claros con la información y se llevan siempre las gráficas más relevantes, es decir, vamos a llevar las que tienen situaciones críticas que en un principio pudimos haber señalado como colores rojos, ¿sí? Para que puedan pues como presentar un buen informe. Bien, otro paso entonces que debemos de llevar es la acumulación de resultados. La acumulación de resultados como tal pues busca es comparar un periodo con otro, es decir, en un periodo A, puede estar en el pasado, las personas obtuvieron unas calificaciones y se toman unas acciones de mejora. Por tanto, se esperaría que en este nuevo periodo B tengamos un patrón de comparación y que nos permita pensar si la persona logró mejorar o no logró mejorar sobre ciertos aspectos, e incluso pues en algunos es posible que muestre desmejoría. Por tanto, pues puntos para atender. Entonces, ¿cómo podemos hacer?